Hay un espíritu muy dulce aquí hoy. Gracias a Dios por esos cantos, hermanos. Como que sentí que me preparó aún más para el sermón hoy. No sé ustedes, pero el Señor es bueno, hermanos. Bueno, seguimos con las historias que contó Jesús. En otras palabras, las parábolas de Jesús. Y ya sabemos, por lo que hemos visto hasta ahorita, que los contó Jesús con el propósito de revelarnos los misterios del reino de Dios. Y dijo que solamente los que querían escuchar y querían aprender, solamente ellos lo iban a poder entender. Es decir, que el deseo o la necesidad promueve la revelación de Dios. Es decir, que Dios puede usar, en este caso, experiencias que ellos conocían de la vida común para entender cómo es el reino de Dios, es decir, los secretos. Y esos secretos, cuando el Señor nos los enseña, hace crecer nuestra fe. Y cuando crece nuestra fe, también aumenta la posibilidad de poder dar testimonio a los que no conocen a Cristo. Todo tiene un propósito. Conocer del reino de Dios no es nada más para nosotros, es para que también podamos comunicar esas verdades, esos principios, promesas, profecías, para que más vengan a Cristo, para conocerlo y para también ser perdonados y salvos, ¿no, hermanos? Entonces vamos a ver a Lucas 7. Aquí dice, ella amó mucho. Una de las historias que contó Jesús, y se encuentra en Lucas 7, 36 hasta el versículo 50. Y así dice, si quieren ponerse de pie, hermanos, la palabra de Dios. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a la casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Sigue el 39. Dice, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. 41 dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú
no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar por el sermón, hermanos. Señor, Padre Celestial, cuántas gracias te damos por tener el privilegio de poder abrir la Biblia y aprender algo aquí en el Evangelio de Lucas, según esta historia que contó Jesús. Gracias, Señor, te digo desde ahorita, porque nos has perdonado. Y gracias por la salvación. Y gracias, Señor, porque podemos mirar que hay diferentes maneras de responder a la verdad. Y, Señor, te damos las gracias que hemos respondido por fe y hemos confesado nuestros pecados y hemos, Señor, recibido ese perdón que tanto necesitábamos. Que sea así para todos, Señor, te pido. Abre nuestros ojos para ver más de ti y para poder crecer en nuestra fe, Señor. Y también para poder tener más de qué contar a los que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Protéjanos y bendíganos, te pedimos. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento y quiero responder a unas cosas que vemos en el primer versículo. Aquí tenemos a un fariseo. Ya sabemos quiénes son. Eran líderes influyentes en la comunidad de Israel, específicamente líderes religiosos. También hay invitados en esta historia que hemos visto hoy. Yo me imagino que eran amigos o eran socios del fariseo Simón. Jesús en aquel entonces recibió la invitación de ir a la casa a cenar con este fariseo. Quiero que noten que si tú le invitas a Jesús a tu casa a cenar, Él va, él acepta esa invitación. Pero voy a decir un poco diferente. ¿Qué tal? Si tú lo invitas en tu corazón, a vivir en tu corazón, también lo acepta. Es lo que nos está diciendo. Pero si no invitas, no viene. Es decir, que tenemos que pedir, invitarlo, y Él vendrá y convive con nosotros. Ellos tienen un propósito, un motivo, y Él tiene otro. Vas a ver aquí algo muy interesante. Jesús en aquel entonces ya estaba creciendo su fama. Si fuera o si existiera Twitter o si existiera uno de los medios sociales, podemos decir que está trending. Trending quiere decir que es muy popular, y así era con Jesús. Muy popular. No sé cuántas personas habían escuchado de Jesús por sus sermones, porque siempre estaba enseñando. O puede haber sido por un milagro de sanar a alguien o echar fuera un demonio, y esa persona lo comunicó con su familia o con sus vecinos y a su comunidad. Jesús era muy popular. Podemos decir que era la celebridad religiosa del momento.
y él estaba sanando y también era rival. Hay que reconocer, era un rival del sistema religioso. Sentían ellos amenazados por su popularidad. ¿Cuál fue el motivo de Simón para invitar a Jesús a su casa a comer? ¿Y con qué propósito vinieron los invitados? Y Jesús, son preguntas que tenemos que hacer y de poder, espero, contestar. Posiblemente era curiosidad, ¿no? ¿Por qué no? Posiblemente querían ver que si él pudiera realizar uno de sus famosos milagros ahí mismo. Y muchas veces eso es lo que pidieron cuando estaban en la presencia de Jesús. A ver, muéstranos uno de esos milagros. Posiblemente tenían hambre y habían escuchado de que él alimentó 5,000 por lo menos una vez y otra. Tal vez escuchó que había después del servicio un piquiniqui. Pues por muchos motivos vienen a la iglesia. Si hubieran usado el Facebook que hoy iba a ser una carne asada, te juro que va a haber más gente aquí. ¿No? Los hombres tienen muchos motivos de por qué desear la presencia o estar en la presencia de Jesús. No sé, también pudieran haber tenido una pregunta teológica, ¿no? ¿De qué le querían hacer? Porque muchas veces es lo que decían. A ver, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Recuerdan que una vez le preguntaban eso? Tal vez había, no sé, querían desafiarlo, es decir, estaban buscando tal vez una falla o buscando encontrar algo que dijo mal o, ya sabes, criticarlo o meterlo en un te caché, ¿no? Que no hay un show así, un programa en hispana, te caché, que salen con sus cámaras a ver si los pueden cachar. Bueno, ya sabemos que también muchas veces querían ver si podían encontrar que dijera algo mal de Moisés o de la ley o de los profetas, pero nunca pudieron cacharlo. Entonces, ¿cuál es el motivo? Vamos a ver. Dice el versículo 37 que cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí. Interesante para mí que se enteró. Te estoy diciendo, su fama estaba creciendo. ¿Quién sabe quién le había dicho algo de Jesús? Ya sabes que muchas veces, y no tenemos en nuestro tiempo lo que sería televisión o teléfonos o textos. Entonces, mucho de lo que se comunicaba en aquel entonces era de boca en boca. Escuchó algo y quiso ver a Jesús, quiso estar en su presencia. Entonces, nos dice aquí que se acercó cierta mujer de mala fama que vivía en la ciudad. Se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí y llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Observen cómo la describe Lucas. En esta versión dice mujer de mala vida. Tal vez podemos decir una chica mala. Así lo vamos a dejar. Bueno, algunos comentarios, y yo creo que no hay ninguna razón de por qué dudar. Ellos sugieren que era una prostituta. Simplemente una prostituta. Se enteró que Jesús estaba ahí comiendo en la casa de Simón y vino, lo buscó, lo encontró a Jesús ahí. Esta mujer trajo un frasco de ¿qué? De alabastro, que bueno, era un perfume que tenía mucho valor. Y
Y al estar en la presencia de Jesús, se arrodilló detrás de él por la manera que comían en aquel entonces. Son mesas que casi están a nivel del piso. Y más que sillas, son como cojines. Y se inclinaban a un lado a comer así, casi como lo que ven en las películas del faraón, ¿no? Y alguien le está poniendo un poco de aire y ahí bien cómodos, ¿no? Ella viene y ¿qué hace? Derrama aquel frasco de este perfume caro sobre los pies de Jesús. Y es importante, hermanos, tener en cuenta que se presenta, y quiero que lo miren conmigo mientras que pasamos por estos versículos, que se presenta esta mujer de mala fama sin palabras. No va a haber ninguna palabra. Más bien, lo que vemos es que se presenta con acciones, que yo digo son evidencia de su fe, su grande fe, que después Jesús va a elogiar, va a encomendar. Y es importante también notar que nunca nos dice nada de que ella fue invitada. No le mandaron una de esas cartas que va a haber fiesta, que el día, que ahora trae tu casserole, o trae tu birria, o trae tu chicharrón prensado, salsa verde. Nada así. Nada de esos que dicen en inglés, potluck. No fue invitada. Pero es interesante para mí que no solamente se presenta sin palabras, pero con acciones, que no tuve invitación, pero sí entró a la casa sin que nadie le notara, porque me imagino que si hubieran visto que estaba entrando, que alguien lo hubiera sacado a patadas. Ella tuvo la determinación, ella tuvo ese coraje, ese deseo de expresar su amor hacia Jesús, independientemente de lo que los demás piensan de ella, porque ella quería estar en comunión con Jesús. Créeme que tuve esa presión de quién era y de qué hacía y cómo lo reconocían los demás. Y no le importa, y es importante. Aún ella viene con este frasco de alabastro que está lleno de un costoso perfume, como nos dice ahí, y es también importante, hermanos, saber que los verdaderos adoradores de Dios nunca se presentan ante el Señor con las manos vacías. No es de estas cosas que a ver qué me van a dar hoy en la iglesia. A ver cómo está este sermón de este pastor, este tipo aquí. A ver, la alabanza. Si siento el movimiento del Espíritu Santo. A ver si hay un lonche después. ¿Te das cuenta? Que ella no se presenta con las manos vacías. Nunca debemos presentarnos ante el Señor sin ofrecerle algo. Y no es que estamos tratando de pagarle o que le podemos recompensarle por la salvación. Es una expresión de amor. Es un deseo de querer hacer algo que representa esa gratitud que ella confía que lo va a perdonar cuando se acerca a él. Sabemos entonces que ahí estaba llorando, llena de emoción, arrepentida de sus muchos pecados, lágrimas de lamento y de pena, sentimiento de profunda culpa, tenía un pasado, una multitud de pecados recordados, ¿no, hermanos? Estaba consciente de que había ofendido a su Señor,
y ella muestra gran humildad en cómo se acerca. Es importante ver qué hace. Mira, hermanos, se arrodilló atrás o detrás de él a sus pies. El siguiente, este versículo 6. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, lavándolas y limpiando ahí, secando sus pies con sus cabellos. Hermanos, para que una mujer use su cabello para limpiar los pies sucios de Jesús, dice mucho. ¿No las han visto en el baño? ¿Cuántas horas andan preparando su cabello? Yo lo haría también, pero no tengo cabello. Más bien, mi cabello funcionaría así como una escoba, más bien, para limpiar los pies del Señor. Pero para entender, es algo grande lo que hace ella. ¿Por qué? Es adoración, es amor y es confianza de lo que va a hacer, va a provocar en el Señor perdón. Y eso es lo que más necesita. Y me voy a adelantar más. Y es porque amó mucho. Porque el Señor perdonó mucho. Donde el pecado abunde, la gracia aún abunde más, dice Romanos. Entonces, todo lo que hace el hecho de que cayeron lágrimas sobre sus pies, el hecho de que secó sus pies con su cabello y no cesaba de besarle los pies y les ponía el perfume. Todo esto es hospitalidad. Ella, aunque no era invitada, aunque no era su hogar, ella hace lo que no hizo el que lo debiera haber hecho, Simón. Y podemos ver que falta o esa negligencia parte de Simón muestra que él no ama nada al Señor, no tiene el deseo, ni hace nada, lo mínimo que se hiciera en aquella cultura para mostrar hospitalidad. Y hablando de hospitalidad, hermanos, es una de las características de la iglesia que siempre se debe mostrar con los que vienen aquí. Nadie debe sentirse que no está bienvenido. Y aún más, nadie debe venir aquí entre nosotros como hermanos en Cristo, como familia de Dios. Nadie jamás debe sentirse que no son amados. No por nosotros en sí, pero por Él que nos amó a nosotros primero y decimos que lo conocemos. Con Él que ya no es nuestro enemigo, pero nuestro amigo, Jesús. Y nosotros también debemos ser amables o amigables, no sé si es palabra. Amigables. Hospitalidad es la señal de que conocemos a aquel que mostró a nosotros amistad cuando todavía éramos su enemigo. ¿Saben? Murió por nosotros aún siendo sus enemigos. Aún siendo pecadores, mostró su amor hacia nosotros en cuanto nosotros no éramos dignos de ese amor y de esa expresión de amor en la cruz. Porque todo lo que hacemos es reflejo de Cristo en nosotros. Entonces, esto es grande. Lo que hace la mujer y lo que no hace Simón. Habla mucho de ellos. Habla mucho de lo que entienden y habla mucho de lo que agradecen.
Entonces, ella, la mujer de mala fama, honra a Jesús de esta manera. Sus lágrimas cayeron sobre sus pies y luego lo secó con su cabello. Y al entrar a la casa, en aquella cultura, eso era el trabajo del siervo más bajo. Toma la posición ella del siervo más bajo. Eso es humildad, hermanos. Y cómo lo saluda o cómo lo recibe, con besos, después de ungir sus pies. Mira, en la cultura americana ya son todos saludos de lo que dicen high five, ¿no? O fist five, con los, ya no estamos dando así con los puños, ¿no? O hasta uno ya así con codazos, o ya con cover. O aún el americano en general así, hey, what's up, hey. Y así se hace. Pero entre la comunidad hispana, son besos y abrazos y... Esa es la costumbre, ¿no? Sí. Cuando entras a la casa de uno, lo primero que te piden es, ¿quieres agua? ¿Te ofrezco algo? Hospitalidad. Ella, entonces, al llegar, se inclina, se arrodilla, porque tiene el sentir de indignidad. Ella adopta la postura del pecador, que es inclinarse como una sierva humilde. Él critica, es decir, Simón. Él es alguien que tiene mucha arrogancia, soberbia. Si esto fuera profeta, supiera quién era este tipo y no lo permitiría tocarle, porque consideraban una mujer una prostituta como sucia, inmundo. ¿Te das cuenta de las diferentes reacciones y actitudes? Tiene todo que ver. Tu perspectiva maneja tus acciones. Tu actitud maneja cómo vives. Y cuando tienes a Cristo en ti, se requiere algo diferente del mundo, hermanos. ¿No? Entonces, Simón, cuando ve todo esto, versículo 39, dice, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, es decir, pensó en sí mismo, nada de palabras. Ella nunca dijo ninguna palabra, tampoco él. Pero sí estaba pensando algo y el Señor supo lo que era. También sabe lo que está pensando ella. Hermanos, el Señor es omnisciente. Y es uno de los regalos más importantes que nos puede dar a conocer. Que Él sabe todo de nosotros. No le puedes esconder nada. ¿Por qué lo intentamos? ¿Por qué nos escondemos como lo hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Por qué no enfrentaron al Señor en el momento que supieron que habían caído? No, trataron de esconderse y cubrirse con su autosuficiencia, su autojusticia. Y el Señor tuvo que traerles pieles de un animal para cubrirlos con la justicia que Él ofrece, que es la muerte del víctima inocente para los culpables. No, Él tratará con nosotros, pero siempre en la verdad y siempre debemos ser transparentes. Yo te he dicho, ¿no? Si te duele el dedo del pie de la derecha, el gordo, no llegues ahí con, ay Señor, que estás en los cielos, omnipotente, creador del universo, y quién sabe qué cosa, ¿no? Señor, es el dedo del pie de la derecha que me duele, sánalo, y ya. ¿Por qué andamos con tantos cuentos? Porque estamos escondiendo algo, o pensando que lo estamos haciendo. ¿No es mejor llegar al Señor confesándole todo, reconociendo quiénes somos
y delante de quién estamos. Este hombre dijo para sí, mira, es como si yo tengo omnisciencia, estar en la presencia de Jesús ya lo sabe todo. Y es como, y ahorita he estado viendo los juegos de Europa, la Copa de Europa. Ay, qué bueno juegan esos cuates. Y es que están enfrente de Cristiano Rolando, ¿cómo se llama el cuate? Ese hombre, bueno, el mejor jugador de la historia, y tiene un penal. Y yo soy el portero, y yo soy Jesús, el portero. Yo sé dónde lo va a patear. ¿Tú crees que es buen juego? Si lo va a poner en la esquina de la derecha, Cristiano, el Señor nada más va por allá antes de bloque, porque ya sabe. O es como si estuviéramos, no sé, yo soy un bateador y el Señor es el bateador y Él tiene que esperar que lo lance el lanzador. Y el lanzador está pensando en una curva en la esquina baja de la izquierda. Y el Señor ya sabe lo que viene. ¿Es juego? ¿Es justo el juego? Hermanos, con el Señor nunca vamos a ganar de nuestra manera. Siempre vamos a perder. Si es que estamos luchando contra Él. Pero ella viene no luchando contra Él, ella viene sometiéndose a Él con todo lo que era, bueno, malo y feo. Y hay una libertad, hermanos, cuando sabes con quién estás tratando, que le puedes decir todo. Y sabes, si lo haces con sinceridad, te perdona. Si lo tratas de ocultar, no te puede perdonar. Porque tienes que confesar para ser perdonado. Tienes que reconocer como pecador que necesitas un Salvador. Y por eso te acercas a Él. Porque necesitas ser salvo de tus pecados. Bueno, aquí vemos que Simón dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y tenemos que hacernos la pregunta, wow, Simón no quiere que Jesús sea tocado por ella, o que ella la toque a él. ¿Y sabe lo que digo yo? Y lo que me hace sentir mucho alegro, mucho gozo, es que Jesús es tocarle. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos acceso a Jesús, podemos extender la mano y tocar al Señor sin importar qué mal he hecho. El hecho de que gracias a Dios es accesible, que me puedo acercar, que lo puedo tocar, eso me da mucho gozo, porque entonces está a mi alcance el Señor, independientemente de lo que haya hecho y quién soy o lo que piensan los demás. ¿Te das cuenta que el Señor nos está diciendo a través de esta parábola, de esta historia que estamos leyendo, que es con Él que nos podemos acercar? No importa lo que has hecho. Wow. ¿Qué has hecho? No me digan. Yo tengo suficiente problema con lo que yo he hecho para estar preocupado de lo que tú has hecho. Amén. Jesús siempre está a nuestro alcance, ¿verdad? Y este es el mensaje del Evangelio. Todos pueden venir a Él. Todos. Simón, en sus pensamientos profundas, cuestiona si Jesús es profeta. Eso es lo más interesante.
Porque si es profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando y no lo permitiera, pero gracias a Dios que lo permite por lo que acabo de decir, porque es tocable, es decir, me puedo acercar y tú también y todos pueden si quieren, ¿no? Si quieren. Y él duda que Simón conoce quién es esta mujer y qué son los motivos de acercarse, pero Jesús sabe perfectamente bien cuáles son los motivos de la mujer pecadora y sabe perfectamente bien qué son los motivos de los pensamientos de Simón en su corazón, porque él puede ver el corazón, ¿saben? Que el Señor puede ver tu corazón. Y Jesús en ese momento rompe el silencio y le dice a Simón exactamente lo que hay en su corazón con una historia, una parábola. Él le da la vuelta a la mesa. No es Jesús el que te caché, es Simón que oye de Jesús, te caché. Yo le doy gracias a Dios por eso. La Biblia lo describe como obra del Espíritu Santo. Cuando dice que se queden los discípulos en Jerusalén porque van a recibir del Espíritu Santo el poder, lo primero que les dice del Espíritu Santo es que va a convencerte del pecado, de la maldad primero y de juicio. Porque sin conocimiento y reconocimiento de nuestros pecados y del juicio de Dios, nunca nos acercamos a Jesús porque no lo necesitamos. Y Simón no lo necesita porque no está consciente de su condición, que aún son pecados ocultas y son pecados espirituales del corazón. Las de ellas son carnales y se pueden observar y por eso todos saben de ella. Pero el hombre disque religioso tiene un problema más grande que ella. Él es el que debe amar más porque sus pecados son más que los de ella y no lo sabe. El religioso tiene un gran problema. Se cree bien. Se cree que todo está all right. I'm good. No eres. Tu justicia es igual que trapos de inmundicia. No sirven. Y Simón cree que sí sirven. Y Jesús les tuvo que decir a los fariseos y a los líderes de aquella época: ustedes son sepulcros blanqueados, por afuera bien bonitos, de lo que se puede observar, pero dentro tu corazón está pudrido. Gracias a Dios un día yo y gracias a Dios un día ustedes le presentaron a Jesús sus corazones corruptas y los cambió con el nuevo nacimiento. Lo viejo ha pasado, todo somos nuevas criaturas. Ya no andamos creyendo que podemos presentarnos en nuestra propia justicia, pero estamos delante de Él vestidos de la justicia de Cristo que ha sido acreditado a nuestra cuenta. Simón no entiende esto. Entonces el Señor le va a enseñar quién es quién y qué pasa. Entonces respondió y le dijo a los pensamientos. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo, es decir, que él supo los pensamientos. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Señor es el buen maestro, especialmente que ya sabe todo, ¿no? Adelante, maestro, respondió Simón, sin saber que eso iba a ser su condena si no se arrepintiera. Y dice el siguiente, 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata, son denarios. Una representa el labor y pago de un día. Entonces,
Ramón, sería igual esta moneda de un día de trabajo allá donde estás, también para los demás. Entonces, ¿cuántos son 50? Son 500 son 500 días de trabajo, mientras 50 son 50 días de trabajo. Uno es como un mes y medio, ¿no? Y otro es como un año y medio. Los dos tenían esta deuda. Y dice el 42, sin embargo, ninguna de las dos personas pudo devolver el dinero, es decir, no lo podían pagar, hermano. Juan, no lo podían pagar, esa deuda. Así que el hombre, el prestamista, pues perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Y aquí viene la gran pregunta: ¿quién crees que lo amó más? El versículo 42 da la respuesta, y Simón tiene la razón con la respuesta según la historia, pero no según la realidad de su condición. Eso es se llama una ironía. Él dice, la manera que lo contesta revela su corazón. ¿Por qué dice supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande? ¿Por qué dice eso? ¿Puede ser que sabe que él es el que tiene la deuda más grande? Porque no es un supongo. Claro, si yo debo $500 a alguien, o yo debo $50 a alguien, y el que le debo 500 me perdona, y también el que le debo 50 me perdona, yo voy a amar más al que me perdonó 10 veces más, porque 50 y 500 son 10 veces más, ¿no? Pero si yo no estoy consciente de que yo sí soy el que debo 500 y no 50, voy a decir supongo. Porque al decir la verdad y poner la palabra supongo, se está condenando a sí mismo. Entonces es como decir maybe. Ay, como me molestan los que cuando les pides algo o le preguntas algo, como si una cita o que si comemos café. Oh, maybe nada, ¿sí o no? Jesús dice correcto y sigue y dice lo siguiente en el versículo 44, dice, ahí está, sigue, luego se volvió a la mujer, te das cuenta que está hablando con la mujer, y le dijo, lo que está haciendo es, mira esta mujer, Simón, mira a esta mujer. ¿Qué hace? Aquí está arrodillada. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavar el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Y sigue diciendo, tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Sigue, tú no tuviste la cortesía, y yo digo básica, de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito, es decir, caro. Te digo que sus pecados, la de la mujer, son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Los que aman más al Señor son los que saben que más se les ha sido perdonados. Entonces, cuando ves uno de los hermanos corriendo por la iglesia y que hace eso y eso, y sirve y dio mi beso y todo, sabe que ese es un buen pecador ahí. Fíjense lo que dice.
Pero una persona, fíjate que no dice, pero tú, Simón. Siempre el Señor maneja las cosas también, a veces directamente y a veces suavemente. Porque al principio dice ella, para describir la historia de los dos deudores. Ella identifica, el Señor identifica a ella como el que por lo menos estaba consciente de muchos pecados. Pero nunca quiere decir que Simón no tenía muchos o más. Solamente que ella reconoce su condición. Él no, por eso dice, pero una persona a quien no dice, pero tú, Simón, a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Simplemente lo dejó abierto para que tomara una decisión. ¿Lo entienden? No hay, hermanos, no existe la persona que se le perdona poco. Porque ninguno de nosotros hemos pecado poco. Todos hemos pecado mucho. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer. Y por eso amamos poco. Si amas al Señor, lo vas a demostrar. Si no, no. Punto. Sermón. Es increíble. Si no entiendes es que no quieres. Oramos para que el Espíritu Santo siga obrando fuertemente en la vida de aquellos que no reconocen cuánto necesitan a Cristo. Amén. Es lo único que podemos hacer. Porque la obra no es nuestra. Lo único que debemos hacer es comunicar la verdad, y el trabajo de convencer o de la convicción del corazón de uno es entre Dios y ellos. Entonces, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Sigue diciendo entonces, y fíjese cómo el Señor termina esto en el versículo 48, dice lo siguiente. Dice, entonces Jesús le dijo a la mujer, recuerdan, hermanos, todavía no ha dicho ni una sola palabra. Porque no se necesitan palabras, se necesitan acciones. Tus pecados, en plural, por los muchos, son perdonados una vez y para siempre. Cancelado la deuda que debiste. Porque Cristo, el que está perdonando aquí, es aquel que después va a ir a la cruz y ahí pagará por todos los pecados de todo el mundo, de todas las épocas. Una vez por todas. ¿Entendemos, hermanos, qué grande es este amor? Y jamás tendremos que acercarnos al Señor con temor, es decir, el temor de Dios es una cosa, con miedo, con dudas, no, porque dice Pablo en Romanos 8 que para nosotros no hay ninguna condenación los que estamos en Cristo Jesús. Jamás pudiera recordar o sacar una carta o un escrito de tus pecados, están borradas para toda la eternidad. Tus pecados son perdonados. Qué bueno. Y sigue, y te das cuenta que Jesús está tratando con ella y el Simón está escuchando. Pero en este momento trata con la mujer porque aquí hay acción y acá no. Dice el 49 lo siguiente. Los hombres, recuerdan los invitados de Simón,
que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, otra vez están hablando entre sí mismo, lo están pensando, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? ¿Sabes lo que están diciendo? El único que puede perdonar es Dios, es lo que están diciendo. Y lo que está haciendo Jesús es mostrando que es Dios. Y nunca pide permiso y nunca se disculpa. Ay, perdóname, es cierto, Dios es el... No, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único con autoridad de perdonar. Y no da la vuelta. Estás perdonado. Amén. Y ellos ahí cuestionando. Todavía. Solamente puede perdonar pecados Dios. Entonces tú tendrás que ir con Él, no con el pastor, no con el padre, no con tu amigo, no con quien sea. Tú tendrás que ir directamente al trono de la gracia y ahí confesar tus pecados. Pero Él es fiel para perdonarte tus pecados y limpiarte o lavarte de todas tus iniquidades. Qué bonito, ¿no? Es el Evangelio. Sigue 50. Y Jesús le dijo a la mujer, fíjate lo que dice aquí. No dice tu amor te ha salvado. No dice tus acciones te han salvado. El hecho que te arrodillaste, el hecho de que lloraste, el hecho de que limpiaste mis pies con tu cabello, el hecho que me ungiste. Nada de eso lo salvó a ella. ¿Qué la salvó? La fe que actúa en confianza de que Él la iba a perdonar. Es la fe que perdona. Pero la fe siempre viene acompañado con acciones. ¿Sabes cuál es el resultado de esa fe? La salvación. Salvación. Jesús significa en su nombre, Dios es salvación. ¿Y cuál es el resultado de esa salvación que tu fe ha provocado? Paz. Lo que no tiene el mundo. Paz. Dios ya no está contra ti. Pero si Dios por ti, ¿quién contra ti? Amén. Ese es mi mensaje. Esa es la historia que contó Jesús. Ese es el secreto del reino de Dios, que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel, Él es justo para perdonarte. Acércate a Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, gracias por esta parábola, por esta historia que contó Jesús. Queremos ser como esa mujer. Queremos ser humildes. Queremos reconocer la verdad según nuestra condición como pecadores. Y bueno, Señor, sí, esto es una parábola de la salvación. Así es como funciona esto. Ayúdanos todos a acercarnos a ti y saber que se puede tener la confianza, Señor, si nos acercamos con sinceridad, que el resultado será la salvación y la paz. Pido, Señor, esto para Crosspoint, para amigos de Crosspoint, para todos los que van a escuchar este sermón, sea donde sea, de acuerdo con el medio que se va a escuchar, sea YouTube o en nuestro podcast, donde sea, en Facebook, aquí ahorita, aquí mismo en este lugar, que todos salgamos de aquí conociendo la verdad según nuestra necesidad, y es que todos necesitamos un Salvador, y gracias a Dios si es que ya has tomado esa decisión, que Cristo es tu Salvador y Señor de tu vida. Y si no lo conoces así en este momento en tu corazón, donde Él te ve y te escucha, toma esa decisión por fe. Actúa en este momento. Te pedimos por la misericordia de Dios que así sea, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.